Y bueno, vamos a buscar, ¿verdad?, nuestras Biblias. Romanos 2, que es el que nos corresponde la tarde de hoy. Trajeron sus lápices, tomar nota. Ajá, María, la felicito, ¿verdad?, porque está tomando nota. Amén. Así es, debemos tomar nota de todo lo que se diga para que ustedes lo escudriñen luego en sus hogares, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, ¿verdad?, con Romanos capítulo 2. Cuando lleguemos todos, decimos amén. Amén. Ok. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer hasta el verso 16, la primera parte. Lo vamos a ver en dos partes. Porque este capítulo se compone, ¿verdad?, del 2:1 al 16 y del 2:17 hasta el 3:19. Pero lo vamos a ver hoy hasta el 3:29. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Entonces vamos a, ¿verdad?, orar bajo esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos que sea usted, Señor, haciéndonos entender esta palabra, Señor. Te pedimos que sea usted, Padre de la gloria, haciéndonos, Señor, dándonos sabiduría de lo alto, dándonos sabiduría, Señor, del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, Señor, para que podamos ser hacedores de la palabra, no solo oidores, Señor, y que no solo la aprendamos mentalmente, sino que la practiquemos, Señor. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros toda religiosidad, quita todo paradigma, quiebra todo pensamiento, Señor, que nos impida llegar a la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño resumen con nuestro amigo Joan, ¿verdad?, que no estaba ni Juanita la semana pasada, ni Kenya. La semana pasada se vio el capítulo 1 de Romano. Romano nos habla, ¿verdad? Pablo entra, ¿verdad?, y nos hace ver que el hombre es pecador, que todos estamos perdidos sin la gracia de Dios, que todos estamos perdidos sin la misericordia y el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces Él nos muestra, ¿verdad?, el pecado y la perdición que se encontraba el hombre gentil. Él primero entra por los gentiles, porque Él
sabe que el pueblo en Romanos, ¿verdad? Había muchos pueblos gentiles, pero también había muchos pueblos judíos. Pero él entra primero por los gentiles. La semana pasada vamos a ver la parte final, la culpabilidad del hombre. Él empezó a hablar, entregó, bueno, nos habló de todo lo que eran los pecados, pasiones vergonzosas, cuando entraron en la parte de la homosexualidad, que cambiaron el uso natural de su cuerpo, mujeres con mujeres, hombres contra hombres. Luego el Señor los entregó, ¿verdad?, a una mente reprobada. Y luego nos habla de lo que había: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, estaban llenos de envidia, eran homicidas, habían contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, y pare usted de contar. Pero esa gente había entendido, ellos sabían que eso era malo, pero su mente estaba tan reprobada que para ellos lo malo era bueno. Se sentían bien así. Entonces Pablo entra por allí, ¿verdad?, por lo que era la parte de los gentiles, mostrándole el pecado. Pero hoy, ¿verdad?, en el capítulo 2, Pablo nos va a hablar, y titulé esta primera parte de Romanos 2, la pérdida del hombre moral. Nosotros veíamos al hombre gentil, al hombre que no tenía ley, al hombre que no conocía las escrituras de Dios, el hombre que no estaba en el camino de Dios. Podríamos decir hoy en día los inconversos, los impíos, los que no conocen de la verdad de Dios. Pero ahora Pablo va a hablar en este capítulo 2, ¿verdad?, de el hombre moral, el hombre que conoce la ley. Podríamos decir que somos nosotros los que estamos buscando los caminos del Señor, que hemos aceptado al Señor Jesucristo. En aquel momento se llamaban judíos. Entonces esos judíos eran los moralistas, los que conocían la palabra de Dios y los que reprobaban esos hechos vergonzosos y todo ese pecado que había en aquel momento. Hoy en día nosotros en la iglesia también tenemos gente moralista, gente que juzga a sus hermanos, gente que señala, gente que se cree moralmente mejor que otra. Pero Pablo va a entrar de una manera aquí muy sutil, y luego le va a dar sus porrazos y le va a dar su zancadilla a estas personas moralistas. Entonces vamos a entrar aquí. Quiero que busquen en su Biblia, vamos a tomar nota, subrayen. Hay una palabra que es clave, una palabra de la que estábamos hablando el día viernes cuando hablábamos del dedo. ¿Se acuerdan del dedo? Que el hermano Robert dijo que no lo apuntaron, se puede hacer un disparo. El dedo es juzgar, señalar. Entonces la palabra clave de estos versículos es juzgar o juicio, y la van a subrayar. Esa palabra aparece en los versículos 1, busquen el versículo 1 y subrayen, esa es la palabra juzgas. En el versículo aparece dos veces. Dos veces en el 1. Tres veces en el 1. En el 2 aparece la palabra juicio. En el 3 aparece la palabra juzgas y juicio. En el versículo 5 aparece la palabra juicio otra vez. En el versículo 12 aparece la palabra juzgados. Y en el versículo 16 la palabra juzgará. O sea, hablamos de juicio, hablamos de señalamiento. Entonces, ¿cuáles son los principios de la justicia de Dios? Porque aquí nosotros somos buenos para juzgar, somos buenos para señalar, somos buenos para criticar, murmurar y hacer detractores a otras personas. Pero nosotros debemos basarnos en el santo juicio de Dios, porque ese es el juicio perfecto, el que juzga, el que señala pero con base, el que no va a haber corrupción, el que no va a haber nada allí, ¿verdad?, fuera de la ley. Entonces vamos a ver varios principios, y en la investigación, bueno, que estuve viendo, y parte de lo que estuve esta semana metido allí con la parte de Romanos, vamos a ver los principios de la justicia de Dios. Como número 1, vamos a ver que el hombre moral es declarado sin excusa ante Dios, el juez justo. Eso está en Romanos 2:1. Te dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga.
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjense, la palabra inexcusable significa la palabra inexcusable, es sin defensa alguna. Cuando tú eres excusable, te puedes defender por algo, tienes una excusa. Hay excusas que son válidas y hay excusas que no son válidas. Pero, por ejemplo, cuando tú faltas al trabajo porque estás enfermo, porque tuviste algún accidente o porque se te presentó una situación fuera de lo común, tienes una excusa y un justificativo y debes llevar ese justificativo a tu trabajo para que te sea validado el reposo o te sea justificada la falta que tú tuviste. Entonces esta palabra inexcusable es sin defensa alguna, es decir, que no tienes nada que decir y que se te tapa la boca. Vamos a buscar Romanos 3:19, allí está cerca. Eres culpable y lo sabes. Entonces cuando a ti te dicen algo que tú sabes que no te puedes defender, te quedas callado, porque no tienes ningún tipo de defensa. ¿Qué dice Romanos 3:19? Les voy a dejar el micrófono aquí para que me ayuden, ¿verdad? Que pues, quieran leer mi esposa o los hermanos que quieran leer, me van a ayudar leyendo los versículos para que hagamos interactiva, ¿verdad? Este estudio, para que no se me queden dormidos. Amén, gloria a Dios. Romanos 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ok, vuelve a leer, por favor. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense que todo, ¿verdad? Lo que dice se dice bajo la ley, ¿verdad? Bajo las escrituras. La ley era las escrituras. Los judíos estaban bajo la ley. ¿Cuál era la ley de los judíos? ¿Quién me dice cuál era la ley de los judíos? La Torá, bueno, y la Torá venía ¿desde dónde venía la Torá? ¿Dónde salió la Torá? De los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, la tabla de los 10 mandamientos. Muy bien, hija. Entonces, yo les voy a poner como los niños, el que haga la tarea, el que responda a participación, le ponemos punto positivo, una estrellita, y esas estrellitas al final de mes tienen premio, para que hagan la tarea. Ajá. Entonces, fíjense, todo el que está bajo la ley, y son los judíos que se está hablando allí, Pablo les habla a los judíos, son inexcusables porque conocen la ley. Si ustedes conocen las escrituras, todos conocemos las escrituras, y usted hace algo que las escrituras lo señalan, usted es inexcusable, porque usted no puede hablar o decir algo y usted va a decir que las escrituras se equivocaron. Mira que yo dijiste mentira, pero no, es que bueno, lo que pasa es que es una mentirita blanca. No, las escrituras dicen que es una mentira. No puedes hablar, te tapa la boca, o sea, te quedas callado, no puedes decir nada. Entonces, aquí te hablan de esto. Estos versículos hablan de la persona que está juzgando a otra y condenando las acciones de otra, ¿verdad? Habla de la persona moral, la persona con detrimento moral, la persona que emite juicio moral sobre alguien. ¿Cuántas personas conocen ustedes moralistas en las iglesias? Muchas, ¿verdad? Hay hermanas, más que todo, hay hermanas del Señor que dicen, wow, pero ¿por qué tú te pones pantalón? ¿Por qué tú usas falda? ¿Por qué tú te maquillas? ¿Por qué tú usas tacones? ¿Por qué te pintas? ¿Por qué usas arete? Y entonces ya entramos en el juicio moral. Mira, no hermana, a mí no me parece de verdad que usted esté hablando con el hermanito que está allá. No, eso no está bien. Y tú ves después a la hermana que sale de ahí y entonces tiene amigos en el barrio y empieza y sale con los amigos y se abraza. Entonces tú dices, ya va, ¿cuál es tu moralidad? ¿Cuál es tu doble discurso? Si tú sabes que lo que tú haces, ¿verdad? Lo que tú criticas, lo que tú juzgas, lo estás haciendo tú. Pero dentro de la iglesia nos vemos todos bonitos. Todos nos vemos así. Mira, ustedes se ven un cuadro muy hermoso. Mira, la primera fila está llena de 4 personas. La segunda fila está mi hermano Joan, está mi hermana María, está mi esposa aquí. Está en el sitio donde están sentados los pastores. Entonces, fíjense, se ve todo muy bonito. Aquí yo me veo muy bonito predicando. Pero lo que yo predico es lo que yo hago. No, hay muchas cosas que yo no hago.
Moralmente no soy 100%, ¿verdad? Justo, no soy 100%, ¿cómo se dice? Justificado. Entonces, no, porque no somos perfectos. Y nos lo dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos los que estamos aquí, aunque nos veamos muñequitos, somos pecadores. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Sigamos. En Romanos 1:32, vamos a ir a Romanos 1:32, ¿verdad? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hablaban de los impíos, hablaban de los gentiles. Esta gente sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero a ellos no les importaba, ellos lo practicaban, lo hacían y se complacían viendo a otros haciendo las cosas mal. O sea, habla del hombre impío que aprueba y aplaude el pecado. Hay un contraste con lo que vamos a ver aquí. Aquí en Romanos 2, el hombre moral desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. Es como que usted componga una persona que toma alcohol y una persona que está dentro de la iglesia que ya no alcohol. Y usted lo ve tomando una cerveza y dice, échate una, tómate una cerveza. No, para nada, yo no puedo caer en esa tentación, esas cosas pecaminosas. Y el que está afuera lo aprueba porque dice, no, yo ya tomé mi cerveza, allá tú. Pero el que está aquí juzga al que se está tomando la cerveza y de repente por dentro tiene unas ganas de tomarse la cerveza. Y dice, wow, oye, me tomara yo una fría en aquella época cuando le llamaban vestida de novia. ¿Quién sabe que era vestida de novia? Si sabe, se está riendo, cuando estaba así, bien blanquita, así como congeladita, ¿verdad que sí? Ah, sí se ríen, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, usted ahora que está de este lado juzga al que está afuera, pero esa no es la actitud. La actitud es que usted trate de llegar al fondo de por qué esa persona lo disfruta y por la palabra de Dios tratar de ayudarle. Porque usted también tiene otras cosas, usted de repente no toma, pero de repente usted se deleita viendo en la calle tanto mujeres como hombres. O se deleita viendo una foto, o tiene cosas que usted también va a ser juzgado. Y cuando usted se convierte en juez y verdugo, también usted cae en la silla de los escarnecedores. Usted también tiene esa probabilidad de que sea juzgado por otro, que sea más moralista que usted. El hombre moral condena al otro por su conducta pecaminosa, pero él es culpable de lo mismo, así que está condenándose a sí mismo. Principio bíblico. Todo lo que nosotros hablemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios tiene que ir respaldado por un principio bíblico. Les voy a explicar qué es esto. Cuando usted va al médico, ¿verdad?, a usted le mandan una medicina que es para lo que usted tiene. Y esa medicina debe ir, ¿verdad?, acompañada por un récipe médico, en donde el médico le dice, le indica lo que usted debe tomar. Si no, no se la van a vender en la farmacia. Si es algo, una enfermedad muy grave, usted le hace un récipe y el médico lo sella, pone el INPRE del médico, ¿verdad?, donde está el permiso sanitario, y se lo da al farmacéutico. El farmacéutico lo ve y dice, sí, esta persona necesita esto, y se lo entrega. Toda la Biblia va acompañada de principios bíblicos. Cuando usted va a citar algo, cuando usted va a hablar de alguna conducta, algún pasaje, dentro de toda la Biblia hay algo que respalda esa palabra que usted está hablando. Y eso se llama un principio bíblico. Vamos a irnos a un principio bíblico que se llama la mujer adúltera. Y eso está en Juan 8, del 1 al 11. No lo vamos a leer, pero quiero que lo anoten. Yo lo voy a parafrasear, ¿verdad?, para que entendamos cuál es el principio bíblico. Jesús estaba sentado un día, ¿verdad?, escribiendo en la tierra. Y había una mujer que fue sorprendida en el acto íntimo. Estaba adulterando con un hombre. Esa mujer fue sorprendida y esos fariseos lo agarraron y se la llevaron a Jesús. Desde el 8:1 en adelante al 11. Si quieres vamos a leerlo. Dale el micrófono a Kenia, porque participe Kenia. Léelo ahí con voz fuerte de trompeta, como una varona de Dios. Amén. Cacapea ahí para que salga mejor. Ok. Amén. Leo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y
y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces vemos, este es el principio bíblico, si quieres darle, el principio bíblico que estamos hablando. Un hombre moral condena a otro por su conducta pecaminosa. Los fariseos estaban condenando a esta mujer por un acto de fornicación, de adulterio que tenía con otro hombre. Ellos, a lo mejor ellos no eran adúlteros, quizás ellos eran adúlteros allí, pero tenían otro tipo de pecado y ellos conocían la ley. Ellos por la ley, por lo que decía sobre esa inmoralidad, ellos tenían el derecho, según la ley de Moisés, de apedrearla. Pero Jesús, que era el sabio de los sabios, él les dijo: bueno, el que esté libre de pecado, ustedes que conocen la ley, todos ustedes conocen la ley y están bajo la ley, el que esté libre de toda la ley, bueno, arroje la primera piedra. Ninguno pudo arrojarla porque todos somos pecadores. Principio bíblico número 2, Romanos 3:23. Búsquenlo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, no hubo ninguno que no pecara. Entonces fíjense, número 1 que hemos visto, esto es principio de la justicia de Dios. El hombre moral es declarado sin excusa ante Dios, el juez justo. Vamos al principio número 2. El juicio de Dios es según la verdad. El Señor es un juez justo. Fíjense la palabra por la cual comienza este versículo 2. Mas sabemos, o sea, sabemos todos y estamos seguros. Saber es estar seguro de algo. Cuando usted dice yo sé, es porque usted conoce algo, porque usted no desconoce de lo que le están hablando. Si yo les digo, ¿verdad?, que ustedes conocen a mi esposa, ¿qué piensan ustedes de mi esposa? ¿Ustedes piensan que mi esposa es una persona correcta? Muchos dirán: bueno, sí, de lo que yo conozco de la pastora, sabemos de que ella es una persona que está en lo correcto. Entonces ya hay una seguridad, ya hay un conocimiento de... Si usted no la conoce, dice: mira, yo no sé, yo no la conozco, no sé, no puedo opinar. Pero como nosotros sabemos que tenemos un Dios justo, ¿verdad?, Él actúa según la verdad. Entonces fíjense, vamos a hacer una pequeña representación aquí. Este es un estrado, fíjense, esto parece un estrado. Yo voy a ser el juez, mi esposa va a ser el fiscal, el hermano Robert, disculpe la comparación, va a ser el acusado, Juanita va a ser el abogado, Kenia va a ser la afectada y Alexandra va a ser la abogada del tiempo. Entonces fíjense, yo como juez, soy un juez humano, tengo limitaciones. Yo voy a escuchar el caso. Señor Robert, usted es acusado de hurto a la señorita Keila. ¿Cómo se declara usted? Inocente. Inocente, ok. Yo quiero que la abogada de la señorita Keila expóngame el caso. ¿Qué hizo el señor Robert? Deme su testimonio, por favor. Dígame qué hizo el señor Robert. Le robó la cartera. Te robó la cartera. ¿Y qué más te hizo? ¿Fue con pistola? ¿Hubo algún arma? Fue un hurto. Sin arma. Ok. El abogado del señor Robert, ¿qué tiene usted que decir en su defensa?
Sienta Juanita. No sabe, imagínate. Es inocente. Bueno, yo como juez, ¿verdad? Yo debería decretar al señor Robert, ¿verdad? Culpable. Pero hay una excusa aquí en el artículo 25 de la Constitución Nacional donde dice que no se me presentaron las pruebas suficientes para que este señor sea encarcelado. Porque fíjense, no presentaron el arma con el cual robaron a la señorita, no hay argumento de parte del abogado acusador y el señor se está declarando inocente, o sea, es su palabra contra la de ella. Entonces yo declaro al señor Robert inocente. Entonces fíjense. Entonces fíjense qué pasa. Kenya no es que ella fue robada. Ella fue ultrajada, pasó un mal momento, porque Robert le quitó la cartera a hurto. Entonces, ¿qué pasa? El juez está trabajando con lo que se le está otorgando, está aplicando justicia, pero es una justicia limitada. No hay una justicia ilimitada, que la justicia ilimitada solo la tiene Dios. Entonces, fíjense, ella fue afectada, ella fue robada, pasó un mal momento, y él se salió con la suya, policismo de la ley. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? La ley de Dios no es así. Dios es un juez justo. La justicia de Dios no tiene limitaciones. Vamos a ver Hebreos 4:13, vamos a ver el otro principio bíblico que respalda que la justicia de Dios no tiene limitación. Amén. Eso lo va a leer mi hermana María. Amén. ¿4 qué, mi amor? 4:12 y 13. Okay. Toma, María, para que lea el... Ahí está, pasarela. Entonces, fíjense, en esta pequeña representación que nosotros hemos hecho aquí, vemos que el hombre, por tecnicismo, muchas veces no aplica la justicia como debería ser. Y eso pasa en todos los aspectos. Mi esposa y yo muchas veces hemos tenido tertulias, para no decir discusiones, tertulias donde nosotros hemos hablado, conversado de situaciones donde ella ha defendido una posición. Ella defiende una posición porque se siente identificada con una mujer. Por el caso, por ejemplo, tú sabes de una hermana con su esposo, cuando ella te decía que el hermano la golpeaba, que un hermano en el ministerio, en Cristo. Cualquier cosa. Entonces, bueno, ella la defendía y yo le decía, mira, ya va, espérate, yo puedo creer su palabra, pero hay algo que a mí no me cuadra. Hay que escuchar las dos versiones. Yo tengo que escuchar a ese varón y tengo que verla a ella para yo poder tomar una decisión. Entonces, escuchamos las dos partes. Ella tenía su inclinación porque ella sufrió también parte una vez de eso, de lo que ella se sentía identificada, pues había emocionalismo allí. Más que espiritual, era emocional. Pero Dios me ha dado a mí un discernimiento, Dios me ha dado a mí el don de ciencia, por el cual a veces me permite ver lo que hay más allá de dos personas. Yo le decía, no, ya va aquí, porque ¿cómo ella va a decir esto? Yo a ese hombre que está asustado. El hombre se veía asustado. Cuando ella le hablaba, y le decía, si tú dices algo más, ya tú sabes. Y dice, ya va, pero si este hombre le pega, y este hombre, no puede ser que este sea el hombre que le pega, porque una mujer, cuando un hombre le pega, la mujer es sumisa, la mujer está allá, y esta mujer no se ve así. Entonces, yo decía, no, es que hay algo más. Entonces, es ese tipo de limitaciones que tenemos los seres humanos para impartir justicia o para jugar una situación. ¿Qué dice Hebreos 4, del 12 al 13, mi amiga María, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Fíjense que la palabra de Dios, ¿verdad? Es una espada de dos filos. La espada de dos filos corta por los dos lados. Si yo hablo la palabra de Dios desde este púlpito, yo dirijo la palabra hacia ustedes, pero para yo poder llevar la enseñanza y la palabra, yo primero tengo que meterme con la palabra de Dios, con la Biblia, con el Señor, y la palabra me empieza a cortar a mí primero. Desde mi punto de vista, ¿verdad?
cuando yo voy a predicar algo, comúnmente el Señor, cuando lo coloca a uno en un ministerio, y cuando lo coloca a uno en un área en específico, el Señor lo trilla a uno y lo pasa por un desierto. Y te lleva, ¿verdad?, a pasar calamidades. Dice una alabanza de Samuel Hernández que se llama El rechazado soy yo, que te dice: ¿cómo tú vas a predicar a una persona del desierto si tú no has pasado por él? ¿Cómo tú vas a hablarle a gente herida si tú no has estado herido? ¿Verdad? ¿Cómo tú le vas a predicar a una persona de adulterio si tú nunca has adulterado? Si tú nunca has sufrido en el matrimonio. ¿Cómo mi esposo y yo vamos a ser consejeros matrimoniales si nuestro matrimonio fuera puro flores, echar flores y caramelo? No, tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar por problemas, aunque no lo entendamos, para estar preparados para la batalla. Cuando usted va a ir a la guerra, el general no le dice: Joan, anda a buscar unas donas y búscate unos caramelos y vamos a comer y vamos a disfrutar un picnic para entrenar. Entonces cuando vengan los del otro bando, los que vienen a hacer la guerra, ellos vienen con fusiles, vienen con granadas, vienen con bombas, vienen entrenados, son asesinos, y entonces nosotros: ay no, aquí está un pastelito, y aquí... No, te tiene que caer la ploma en la guerra, ¿verdad que sí? ¿Verdad? El hermano Robert sabe de eso, ¿verdad? El hermano Robert, cuando estaba metido por allá en aquellas cosas, el hermano Robert le metía la psicología para que... Entonces fíjense lo que dice, muy importante la palabra de Dios. El Señor conoce los pensamientos, hasta lo más oculto lo conoce Dios. O sea que nosotros poner una fachada delante del ser humano, pero para la justicia de Dios no vamos a tener esa fachada, vamos a ser descubiertos. Y todas las cosas salen a la luz de la verdad de Dios. Entonces fíjense, la justicia de Dios no puede ser oculta, la justicia de Dios tiene que ser a la luz, tiene que ser perfecta. Entonces vemos, principio número 2, el juicio de Dios es según la verdad. Aquí no hay nada oculto, tiene que ser todo transparente. El juicio de Dios, número 3, para los que están anotando, el juicio de Dios es inevitable. Nosotros no podemos evitar el juicio de Dios. Nosotros podemos evitar, ¿verdad?, el juicio humano, como estábamos viendo en este caso, el juicio ficticio que hicimos aquí, el hermano Robert, por un tecnicismo salió libre y evitó la condena. Nosotros cuando estemos allá en el Tribunal Supremo con Dios y seamos o aprobados o reprobados, si somos reprobados y alguno es mandado al infierno, que el Señor reprenda al diablo, que ninguno de nosotros va a ir para allá, ¿verdad? Porque confiamos en que el Señor nos va a capacitar en su palabra y por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados. Ninguno de nosotros va a ir para allá. Pero si alguno fuera al infierno, usted no va a poder escaparse. Allí no va a haber fuga, usted no va a poder abrir un hueco en el piso, en la pared, para usted escaparse. Ahí no va a haber tecnicismo que usted vaya a utilizar para salir libre. Allí usted no va a poder, ¿perdón? Está condicionado. Usted va a ser condenado eternamente, por los siglos de los siglos. Este ejemplo le pongo yo a muchas personas cuando a veces estoy predicándole indirectamente. Yo le digo: mira, el ser humano tiene aproximadamente, dice la palabra de Dios, 80 años de vida. Cuando el Señor acortó la vida del ser humano, porque antes la gente vivía 900 años, dígame Matusalén, 969 años creo que es lo que el hombre que más vivió, y por eso es que mucha gente dice: oye, este es más viejo que Matusalén. El hombre vivía esa cantidad de años, pero como el hombre fue tan malo y había tanta depravación en el mundo, el Señor, cuando terminó con la humanidad de Noé, o sea, por el diluvio que hubo, Él recortó la vida del ser humano a 80 años. De 80 a 100 años, 120 años, por ahí está más o menos el promedio. Pero hoy en día, por las condiciones de vida, el ser humano más o menos 80 años, 70, 80 años, de ahí no pasa. El que pasa de ahí para allá es gracia. Entonces fíjense qué sucede. Si usted vive un promedio de 80 años aquí en la tierra, usted puede hacer lo que le dé la gana en esos 80 años, vivir como usted quiera, viva como usted quiera, disfrute lo que usted quiera disfrutar según su creencia, haga todo lo que quiera hacer, porque esta vida es una sola, así dice mucha gente en la calle. Pero cuando usted vaya a la presencia de Dios y vaya al juicio del Señor, el Señor le va a decir: tú viviste 80 años, hiciste esto y 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 esto, te voy a condenar por esto.
pero tú no aceptaste al Señor Jesucristo. Se te predicó, se te habló, tú no lo aceptaste, no quisiste vivir bajo las normativas, bajo la ley, bajo lo que el Señor te dijo. Entonces, bueno, viviste 80 años, lo disfrutaste. Bueno, sí, yo viví bien, una vida plena. Ah, qué bueno. Ahora tú vas a pasar la eternidad en donde va el lloro y el crujir de dientes. O sea, en el infierno vas a ir a donde el fuego jamás se apaga, a donde el gusano no muere. Entonces, imagínese usted pasar una eternidad por 80 miserables años aquí en la tierra. Preferible llorar aquí. No hay comparación. Aquí vamos igualito. Así que usted viva la vida loca, como decía el señor Ricky Martin. Usted puede vivir lo que usted quiera, la vida loca. Usted puede vivir, el señor, es un señor, hay que decirle señor porque él nació hombre. Usted puede vivir lo que usted quiera aquí, pero usted igualito va a tener tribulaciones. Así usted tenga la plata del mundo, va a tener tribulaciones. Así usted viva en el estado que usted viva, va a tener tribulaciones. Pero allá va a ser eterno. Aquí es pasajero, allá es eterno. Entonces debemos saber que el juicio de Dios, ¿verdad?, es inevitable. Usted no lo puede evitar. Aquí podemos evitar muchas cosas. Muchas veces podemos evitar decir la verdad. Muchas veces podemos evitar eludir situaciones que nos comprometen y nos vamos por la derecha y huimos. Pero allá el juicio es inevitable. Eso está en Romanos 2:3. Vamos a ir a al cuarto principio de la justicia de Dios. El hombre, ¿verdad?, no debe alejarse de Dios, sino debe acercarse a Dios. Vamos a leer el versículo 4, que nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios te dice que es imposible escapar del juicio de Dios. Es importante para todos nosotros el arrepentimiento. Es el primer fruto que usted debe dar cuando usted es nuevo creyente, cuando usted conoce la palabra de Dios. Usted debe dar frutos de arrepentimiento. Usted debe decir: ya yo no voy a ser esa vieja criatura y voy a cambiar. Voy a empezar con mi primer cuadrito, ¿verdad?, que siempre damos ese ejemplo, el ejemplo del cuadrito. Llego a los pies de Cristo, el Señor me muestra y yo estoy arrepentido de todas las cosas que yo he hecho. Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Pero en mi corazón y en mi mente debe haber la convicción de que tiene que haber un arrepentimiento, de que yo no puedo, como dice la alabanza, volver atrás. Lo mío siempre es hacia adelante. Y el Señor quiere que nosotros vayamos siempre hacia adelante. Lo puedo leer en esta versión que me gustó. Amén. Con el micrófono para que lo escuchen todo, lo escuchen hasta allá abajo, hasta Miraflores. Ajá, aquí dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Las palabras tolerancia y paciencia, ya vamos para allá. Qué bueno que estás metida en el Espíritu, ¿verdad? Para que usted vea que cuando las cosas del Espíritu son del Espíritu, vamos a ver, yo puse las definiciones de la palabra benignidad, de la palabra paciencia, de la palabra longanimidad. Benignidad, ¿qué significa ser benigno? ¿Qué significa ser benigno? La palabra benignidad significa bondad, generosidad, y se extiende a todos los hombres. Y vamos a buscar nuestro principio bíblico. Nuestro principio bíblico se encuentra en Mateo 5:45. ¿Quién lo tiene? Y me busca otra persona, Hechos 14:17. Pásame por aquí el micrófono y vamos a poner a leer a mi querida hermana Juanita. ¿5 qué? Mateo 5:45 lo va a leer Juanita y tú me vas a leer Hechos 14:17. Entonces fíjense, la palabra benignidad. Dios es benigno. ¿Y por qué es benigno? Porque Él es bondadoso, porque Él es generoso. Y la generosidad de Él no está limitada. Nuestra bondad a veces es limitada. Nosotros somos bondadosos con quien queremos ser bondadosos. O con quien es bondadoso con nosotros le damos bondad. Pero Dios no es así. Dios le da bondad a todo el mundo. Juanita, lee por favor 5:45, Mateo. 5:45. Amén. Para que seáis hijos vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos,
y envía lluvia sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Amén. Fíjense, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos. O sea, Dios no tiene distinción de personas. Si tú te portas mal, yo te voy a cortar el oxígeno, dice Dios. Te tiene que pagar oxígeno. El oxígeno que usted está respirando ahorita no es subsidiado, usted no tiene que llevar ningún tipo de documentación para que Dios le dé a usted el oxígeno. Ni le pasan factura. No vamos a entrar para no caer en temas políticos, pero el Señor no le pasa a usted la factura. Imagínese usted que al mes le diga, bueno, Kenya, tú sabes que al mes tú consumiste tantos kilos de oxígeno, tienes que pagar esto. Entonces tú el mes que dice, oye, me quedé corto, voy a respirar menos. Y aguanta, si me trata de no respirar este mes porque no me alcanza. No, Dios, sobre buenos y malos. Y entonces Marisela, como es más espiritual hoy, dice, no, bueno, el Señor, este mes no te voy a facturar tanto, Marisela, respira más. O de repente usted necesite agua y el Señor le diga, ¿sabes qué? No tienes agua. O no te voy a hacer que el sol, vas a estar oscuro, una nube negra sobre ti. No, el Señor no es así. El Señor le da a buenos y malos. Hechos 14:17, mi querida esposa, por favor. Amén, 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 gloria a Dios. Dice, si bien nos dejó a sí mismo sin testimonios, habiéndonos bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Fíjense lo que hace el Señor. Da tiempos fructíferos y llena nuestros corazones de alegría. El Señor nos da de lo que Él tiene, nos da a todos. Amén. Nos llena de cosas que a veces nosotros no entendemos. Muchas veces usted pasa por situaciones difíciles, pero usted se siente bien, tiene paz, está tranquilo, se siente gozoso y dice, bueno, pero esto es una locura. Si yo estoy pasando por una situación tan difícil, ¿por qué estoy así? Porque el Señor te da de su gozo, te da de su bondad, te da de su paz. Vamos a ver la palabra paciencia. En este concepto y en este precepto, el Señor nos habla de la palabra paciencia como retener, aguantar. Entonces, ¿qué hace el Señor con la paciencia? Dios retiene su juicio, retarda su castigo. Él no juzga de inmediato el pecado. Él no es como nosotros somos eficaces para señalar y para juzgar a la persona. Por lo menos como el caso que estábamos juzgando aquí, nosotros somos eficaces. Kenya, en su calidad de asaltada, en el caso que estamos representando, ella juzgó al hermano Robert. Estás condenado. Tú eres condenado, de una vez vas preso. Porque tú me robaste y tienes que ir preso. Y nosotros a veces somos así. De repente llega una persona, se equivoca, hace algo malo y tú de una vez emites juicio. Y tú le dices, por este puñado de cruces, te juro que yo no voy más, nunca vuelvo a hablar a esa persona. Y le hace un puñado de cruces y si no tienes, buscan otra puñado de cruces más. Nosotros somos eficaces para emitir juicio. Dios retarda el juicio. Dice, ya va, yo soy Dios, pero vamos a darle una oportunidad. Yo les voy a dejar a ver qué va a hacer esta persona. Te voy a dar una oportunidad, hoy no te voy a juzgar. Y entra la otra palabra, se llama longanimidad. La longanimidad es tiempo, es extender el tiempo. Longanimidad toma tiempo en enojarse y es lento para la ira. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él tarda en enojarse, pero su longanimidad no quiere decir que es para siempre. O sea, tiene una fecha de vencimiento. Dios tarda en juzgar, Dios tarda en enojarse, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que va a venir un día en que Él va a derramar de su copa de la ira. Y la ira de Dios va a ser derramada sobre las personas que no están justificadas por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces va a llegar ese momento en que no vamos a tener tiempo de arrepentirnos. Por eso esa palabra es muy importante en este principio principio de justicia de Dios. La palabra arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, si usted piensa que lo que usted está haciendo está bien, puede ser que la misericordia de Dios
se ha cortado. Dice un profesor amigo de nosotros llamado Abel, lo queremos mucho, él dice, mira, Dios es un Dios de misericordia, pero no te pares en la misericordia de Dios, porque tú no sabes cuándo Dios te puede quitar la misericordia. Muchas veces pasa con nuestros padres. Nosotros con nuestros padres, bueno, mi papá me perdona, porque vale, yo voy a seguir lo que estoy. Mi papá me ama, mi papá me quiere. Pero a veces los papás dicen, mira, ¿sabes qué? No me la calo más contigo, agarra tu cachachá y te me vas de la casa. Papá, pero no te me vas de la casa, ya está, no aguanto más. Y de repente te ves en la calle, y eso es un papá humano. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esa misericordia se acaba en un momento. Llega un momento en que el Señor tiene que emitir juicio, dice, ya no puedo prolongar más esto. Entonces, Dios a veces te da oportunidades, dice, arrepiéntete, viene una persona y te predica, arrepiéntete, mira lo que estás haciendo está mal, arrepiéntete. Sí, yo me arrepentí, mañana. Hasta que llega un momento y dice, tú no te vas a arrepentir, ya yo veo tu corazón, yo conozco, te di tiempo porque soy un Dios justo, porque soy un Dios que tengo benignidad, soy un Dios que tengo paciencia y tengo longanimidad. Para mí el tiempo me sobra, porque yo soy el tiempo. Pero ya, tú no te vas a arrepentir, así que te voy a cortar. Te vas a ir para allá y yo te voy a jugar en un momento y te vas a ir para el infierno. Ya no puedo, porque ya yo te di todas las herramientas para que tú cambies. Y no quieres cambiar, mira, no puedo, ya, listo. Entonces el arrepentimiento. Frase importante, debemos buscar su misericordia mientras haya tiempo. Búsquela ahorita. Si usted sale de aquí y usted no está arrepentido de algo, arrepiéntase para que saliendo de aquí usted tenga, ¿verdad?, esa misericordia del Señor. Principio de justicia número 5. Habrá un día de juicio final para los impíos. O sea, no crean que esto va a ser solamente misericordia y misericordia. Va a haber un día de juicio final. Necesito que me busquen 2 de Pedro 3:7 y otra persona que me busque Apocalipsis 20 del 11 al 15. Mi hija puede buscar 2 de Pedro 3:7. Ok, ¿tú tienes 2 de Pedro 3:7? Léelo. Y mi hija que busque Apocalipsis 20 del 11 al 15. 3:7. 3:7 dice así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjense, el día del juicio. ¿Y reservado para quién? Para los hombres impíos. O sea, el que no creyó que esta palabra que está aquí es fiel y verdadera, que esta palabra es verdad y que esta palabra está viva, va a llegar un momento en que, mira, le pasan la tijera y va a ser cortado. ¿Quién tiene Apocalipsis 3, Apocalipsis 20, del 11 al 15? Amén. Léalo duro, por favor. Del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entró y el mar entregó los muertos que había en él, y las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados a lo largo del fuego. Esta es muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Amén. Fíjense lo que dice la palabra. Hubo un momento en que va a haber el día del juicio. Y ese día del juicio, cuando vamos a estar ante el trono blanco, se van a abrir los libros. Allí hay un libro donde está anotado todo lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida.
cada detalle, la película, pues, la biografía de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese lugar, todos los muertos, ¿ya? Todo, como hayan muerto, los que estarán en el mar, los que se haya llevado el Hades, lo que se haya llevado la muerte, todo eso tiene que ser entregado. Y cada uno va a ser juzgado según, dígale, vamos a ser juzgados según mis obras. Cada uno tiene su obra y cada uno va a ser juzgado por lo que haga. Fíjense que nosotros estamos hablando aquí, quiero que no confundamos, ¿verdad?, el tema. Porque fíjense que nosotros aquí hablamos de obra, hablamos de las cosas buenas que se hacen, de las cosas malas, pero no confundamos esto con salvación. La salvación proviene de la gracia de Jesucristo. La salvación proviene por aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, creer que Él fue levantado entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Eso lo creemos. Pero cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que nosotros hayamos hecho y hayamos dejado de hacer. Entonces es diferente juicio con salvación. Estamos hablando ahorita de juicio, no nos vamos a confundir. No vamos a salir de aquí y vayan a decir, el pastor está diciendo que nosotros vamos a ser juzgados por lo bueno y por lo malo que hagamos. O sea, salvación es una cosa. Usted no va a ser salvado porque usted salga de aquí y vaya a hacer obras buenas. Eso no es salvación. Eso es juicio. Eso es lo que nosotros vamos a justificar ante el Padre cuando nosotros estemos ante su presencia. Entonces, fíjense, hay tres palabras, la que nos habla Romanos 2:5. Vamos a leer el versículo. Dice, pero por tu dureza, palabra número 1, y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay tres palabras que vamos a ver. Palabra número 1, dureza. Palabra número 2, no arrepentido. Y palabra número 3, atesoras para ti mismo la ira. La dureza. Los corazones de los hombres se endurecen más y más cuando se niegan a responder, ¿verdad?, a la benignidad, a la paciencia y a la longanimidad de Dios. Vamos a enlazar, estamos enlazando ya esta palabra de dureza con lo que vimos en el versículo anterior. Dios nos da benignidad, paciencia y longanimidad a cada uno de nosotros. Esos son dones que el Señor nos da y nos dice, mira, yo les voy a dar de mi gracia a cada uno de ustedes, les voy a dar todo esto para que ustedes se arrepientan. Pero por la dureza de nuestro corazón, nosotros no aceptamos esos regalos de Dios. Nosotros seguimos en las cosas que nos hacen daño. Seguimos haciendo las cosas que no están bien. Y el corazón está duro. Así como el corazón de Faraón. ¿Ustedes recuerdan a Faraón cuando Faraón le decía, mira, suelta a mi pueblo? Moisés iba y le dijo, mira, ¿sabes qué? Dios mandó a decir que soltaras a mi pueblo. Y Dios, conociendo lo que iba a pasar, le endureció el corazón a Faraón para que le dijera que no. Entonces, hay mucha gente que está hoy como Faraón. Sabe que está haciendo lo malo, sabe que le va a traer condenación, porque ya todos los que estamos aquí somos conocedores de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído Colosenses? ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído Efesios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído Romanos 12? Y habla de lo mismo. Tienes que dejar la ira, la maledicencia, tienes que dejar las palabras obscenas, tienes que dejar la fornicación, el adulterio, tienes que dejar todas esas cosas que te traen mal, todas las cosas que están mal, que van a traer condenación para tu vida. Ya las conocemos, ya no vamos a entrar en ese tema porque todos los que estamos aquí sabemos lo que es malo. Tenemos una cosa que se llama conciencia, la vamos a ver más adelante. Entonces, usted tiene un libre albedrío. Desde la fundación del mundo, cuando Adán y Eva probaron de ese fruto, ¿verdad?, ellos conocieron lo que era el bien y el mal. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Una vez que probaron eso, fueron abiertos sus ojos y sabían lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, desde allí nosotros tenemos libre albedrío y conciencia del bien y el mal. Ninguno de nosotros somos inexcusables, porque aunque usted no conozca la palabra de Dios, usted sabe que matar es malo. Aunque usted no conozca la palabra de Dios, usted sabe que si usted es casado y se va con otra mujer, usted está haciendo algo malo. Todos lo sabemos. No tiene necesidad de usted conocer la palabra de Dios para saber que está mal. Pero nos hacemos los locos, nos hacemos los ciegos. Entonces el Señor te dice, por la dureza de tu corazón, ¿verdad?, los corazones de los hombres cada día se endurecen. El amor de muchos se enfriará. Estando en la iglesia, ya nuestro amor se ha enfriado.
Y yo les dije, yo siempre cuando les voy a predicar sobre esto, les hablo y les digo, mira, hoy en día, aunque usted no quiera, su corazón está frío. No, no, que no, mi corazón está ardiendo y yo soy bueno y soy bondadoso. Usted va en el metro y usted se siente en el metro. La otra vez yo pasé esa película, me siento en una estación, iba como por allá hasta para Petare, no sé por dónde yo iba, y me senté y veo, viene uno en silla de ruedas. Estaba sentado casi en el último vagón yo veo que entró, uno en silla de ruedas. Voy a pedir porque no tengo alimento. Entonces tú dices, Señor, ¿le doy o no le doy? Y ves más atrás otro que viene con una muleta, con un pie enyesado. Ves otro que tiene unos niños y ves otro que está todo sucio pero no se le ve nada, que viene con un récipe y al día siguiente viene con otro récipe. Y entonces tú dices, wow, Señor, ya va, ¿a quién le doy? Señor, dirígeme. Y el Señor a veces dice, quédate tranquilo, siéntate y observa. Yo te voy a mostrar. Y entonces tú quisieras darle a todo, pero como tú ves tanta mentira, tú ves que cuando salen del vagón, entonces están hablando con el otro. ¿Qué pasó de mío? Mira, tú sabes, ¿cuánto has hecho? Mira, yo he hecho tanto. Y tú estás al lado, estás escuchando y tu corazón dice, wow, yo no le voy a dar porque si le doy. Entonces, primero caes en juicio, primer pecado. Segundo, a lo mejor hay una persona que sí tiene necesidad y tú no le das porque estás admitiendo un juicio general. Entonces tu corazón, aunque tú no lo quieras, se endurece. O pasa que tú ayudas a una persona y le das alimento y le brindas cobijo en tu casa y le ayudas y de repente esa persona te roba en tu propia casa. Se lleva algo. Y dices, wow, pero ya va, ¿cómo es posible que yo le estoy dando a esta persona cobijo, le estoy ayudando y me robó? Entonces tú ya dices, ya la persona que venga, mira, lo siento, tú te quedas para allá, para el rincón del perro, quédate con Chester allá. Sí, en serio. Se endurece nuestro corazón. Pasó un hermano de la iglesia. Le dio aposento a un hermano ahí que conoció porque estaba en la calle. Se fue a trabajar y a lo que llegó no consiguió ni herramientas, nada. ¿Sí? Se llevó la nevera porque Pasa eso, le hacen caída y mesa limpia, como dicen por ahí. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Nuestro corazón, aunque no queramos, se ha endurecido. Y debemos evitar esto. Tenemos que decirle, Señor, pon un corazón de carne. Ayúdanos a ser cada día bondadosos. No seamos egoístas. Cuesta. Porque hoy en día, como está la situación, cuesta dar. Cuesta, nuestro corazón se ha endurecido. Entonces, el Señor te dice, ¿verdad? Quita esa dureza del corazón. Segunda palabra, no arrepentido. O sea, una persona no arrepentida es una persona, perdón, es una persona impenitente. Impenitente es que no ha pagado, que no está arrepentida, que no ha cumplido con el arrepentimiento. Cuando tú eres penitente, eres una persona que está arrepentida, vas a hacer una penitencia, como cuando usted estaba en la iglesia católica que le decían, bueno, ¿usted está arrepentido de sus pecados? Sí, yo me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces llega y le dice, bueno, entonces vaya a hacer una penitencia, vaya y rece el Padre Nuestro, de Ave María, entonces iba a hacer su penitencia para pagar por el pecado. Nosotros sabemos ya que eso es mentira. Pero lo hacíamos. Si nosotros lo hacíamos en ese momento, ¿por qué hoy no podemos llegar a la presencia de Jesucristo y decirle, Señor, yo me arrepiento, yo no quiero volver atrás, yo me arrepiento de este pecado y yo quiero que tú me sanes, que tú me limpies y que por tu misericordia pueda yo avanzar? Entonces, una persona que es no arrepentida, ¿verdad? ¿Qué hace? Describe a una persona que no quiere arrepentirse. Y vemos un ejemplo bíblico, para poner esta cita bíblica, los dos criminales que estaban en la cruz con Cristo. Hubo uno que se arrepintió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y había otro que lo injuriaba y le decía, bueno, vale, pero si tú eres Dios, ¿por qué no nos bajas a nosotros de esta cruz? Nos salva, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el otro le decía, ya va, tú no estás viendo que nosotros hicimos algo malo. Nosotros estamos pagando por un delito que sí cometimos. Este hombre que está aquí al lado de nosotros es inocente. Entonces, Señor, mira, si tú eres Dios, yo creo que tú eres Dios, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Dios le dijo, ciertamente, por cuanto has creído, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hubo uno que creyó y se arrepintió, porque hasta en ese lecho de muerte, él sintió el arrepentimiento, confesó que él era culpable de lo que había hecho. Y el otro tenía soberbia, el otro tenía indignación, tenía odio, tenía autosuficiencia, y él lo que quería era salvarse. Pero resulta que él encontró fue la perdición, porque el otro sí se salvó espiritualmente y este no. Entonces, ahí hay una decisión. Nosotros tenemos decisión de arrepentimiento.
Tenemos que tener la decisión de dar un paso al frente y decir, sí, yo soy culpable. Cuando usted comete un pecado, ¿verdad? Es difícil. Yo cuando cometí los pecados contra mi esposa, ¿verdad? Me costó confesarlo. Llegó el primero y yo confesé. Confesé obligado, pero confesé. Pero el segundo, cuando el Señor revela otra cosa que reveló, yo tuve que tomar una decisión. Yo podía haber dicho que no. En mi posición humana, yo decía, no digas nada porque ahora sí te van a botar en la casa. Pero ¿qué pasó? El Señor me dijo, tú has creído en un Dios vivo, yo te voy a respaldar. Yo te respaldo. Si tú no confiesas, te condeno. Y yo confesé, y para la gloria de Dios, hoy estamos juntos, mi esposo y yo, sin nada que ocultar, sin nada que tapar, porque Dios saca toda la luz. Pero cuando tú tienes la confianza en un Dios vivo, en un Dios que te respalda, tú dices, yo voy para allá, y si me botan de la casa, no importa, porque yo voy para adelante contigo, Dios. Si ella no me perdona, no importa, porque yo voy contigo hacia adelante, yo te tengo a ti. Y como yo sé que tú me vas a respaldar, yo voy con la verdad, con la calle en medio. Tenemos también, ¿verdad?, la otra palabra que dice, atesoras para ti mismo ira. O sea, ¿qué es atesorar? La palabra atesorar aquí en este contexto es amasar, acumular. En vez de nosotros acumular tesoros en los cielos, como dicen las Escrituras, nosotros atesoramos ira del cielo. Dios te dice, busca primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín pueden corromperlo. Atesora en el cielo. Entonces nosotros debemos atesorar todas estas cosas que Dios nos da. Dios nos está dando una salvación tan inmensa, nos está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de ser diferente, y nosotros debemos atesorar eso, y debemos buscar la salvación, debemos buscar el cambiar, el ser mejores hijos de Dios. Número 6. Vamos a ver la hora. Sí, todavía estamos, vamos a dar un poquito más rápido. 6. El juicio de Dios es perfectamente justo. Cuando el juez divino llega a una resolución, tiene que ser justa. Dios no puede emitir un juicio injusto. El castigo y la pena que Dios nos coloca también tiene que ser justa. Dios no comete errores, queridos hermanos. Nosotros muchas veces pensamos, Dios, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo me arrepentí, y si usted tiene una consecuencia, usted tiene una consecuencia por sus actos, eso no es culpa de Dios. Dios permite todas esas cosas para que usted sea trillado, para que usted sea procesado y usted pueda salir diferente de todo esto. Un ejemplo que yo coloco, ¿verdad?, es la mata de café. ¿Cuántos conocen la mata de café como tal? ¿Verdad? Como tal. Antes de ser cosechada, usted debe esperar que el grano esté de color rojo, ¿verdad? Y ese grano no es que usted llegó y después lo va a meter en la cafetería y va a hacer café, no, eso lleva un proceso. El grano tiene que pasar por una trilladora. La trilladora pasa, le quita la concha al café, lo muele, le quita toda esa concha y queda el granito. Pero ese granito resulta que está todavía baboso. Tiene que lavarlo, quitarle la concha y ponerlo a secar. Después que ese grano está seco, usted tiene que ponerlo a tostar, ¿verdad? Tiene que pasar por una parte donde lo tuestan, hay tostadoras industriales, y la gente que lo hace tradicional lo mete como en una perola grande, una olla grande, y lo tuesta, como si estuviera cocinando. Después que ese grano está tostado, debe molerlo. Y después que está molido, es que usted va a disfrutar de su maravilloso café. Pero fíjense todo el proceso que tiene que pasar para salir el café tal cual como nosotros lo consumimos. La vida de nosotros debe ser trillada, debe ser procesada para que nosotros podamos sacar lo mejor que Dios quiere sacar de nosotros, lo más bueno, lo más bondadoso, lo que nosotros hemos aprendido de Dios, extraerlo y que podamos nosotros brillar, ¿verdad?, con la luz de Cristo en el mundo. Pero si usted no es procesado y no es trillado, la gente va a ver el patito feo. Usted ve los paticos cuando están chiquiticos son feitos. Ese es todo un patico ahí con los pelucaditos, las plumas. Y de repente cuando el patico crece, se convierte en cisne. Entonces, sea usted el cisne de Dios. Vamos a ver en Génesis 18:25, por favor, rapidito. Primero que lo tenga, dice amén y lo leo. ¿Génesis qué? 18:25. 18:25 dice así. Leído, ya va.
lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es injusto. Ok, este contexto, ¿verdad? Proviene cuando estaba orando, ¿verdad? El hermano Abraham que leía y le decía, Señor, tú no vas a condenar a la gente de Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba Lot. Y él le decía, no vas a condenar a los impíos por lo justo. Si hubiera, aunque sea 10 justos, ¿tú condenarías esa ciudad? Y Dios después le responde, bueno, si hubieran 10 justos, yo no condenaría la ciudad, pero Dios sabía que no había nadie justo. Entonces le dio todavía la oportunidad que Lot saliera con su mujer para luego descender fuego del cielo. Pero Dios hizo justicia. Dice Dios, si hubiera, aunque sea 10 justos, yo no voy a condenar esa ciudad. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero Él es justo, Él no puede condenar justos con pecadores, Él no mezcla todo eso, no generaliza. Número 7. El juicio de Dios es justo, ¿verdad? Y todo hombre recibirá lo que merece. Dios puede juzgar, pero también puede justificar de acuerdo a sus obras. Vamos a leer Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 a 37. Amén. Léalo, pues. Voz de trompeta. Ok. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense. Ese es Mateo. Mateo 12, 36, 37. Tú vas a dar cuenta de todo lo que tú hagas. ¿Tú vas a ser justificado o vas a ser condenado? De acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tus obras, de acuerdo a lo que tú digas. Y esto es juicio. Recuerden, hermano, esto no es salvación. Entonces, nosotros vamos a rendir cuenta de cada palabra que nosotros digamos y de cada acción que nosotros hagamos en esta tierra. Número 8. Dios castiga a quienes hacen el mal y recompensa a quienes hacen el bien, ¿verdad? Y aquí vemos la parte de recompensa, castigo, pagará, contencioso. Esto lo vemos en los versos que están aquí. Fíjense cómo Dios recompensa. Vamos a leer Romanos 2:7 al 11, al 10. Dice, la vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Esto es premio o castigo? Lo leo otra vez. Premio. Vida eterna. A los que, y él dice a quienes, ¿verdad? A los que conformen, ¿verdad? Buscan gloria, honra e inmortalidad. Lo otro que es premio sería aquí. Ok, el 10, vamos a leer el 10. El 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto también es premio, ¿verdad? Ahora, los versículos donde te habla de castigo, vamos a leer el 8 y el 9 seguidos. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, a los que no obedecen la palabra de Dios, a los que son injustos, viene castigo, viene ira y enojo. Tribulación y angustia, el 9, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, todo ser humano, aquí no se salva nadie, aquí no se salva ni los que están afuera ni los que estamos aquí adentro. El Señor nos va a devolver, a retribuir y a compensar todo lo que nosotros hagamos en bien aquí. Pero el Señor también nos va a castigar, nos va a juzgar y nos va a llevar por la calle de la justicia por todo lo que nosotros hagamos. Fíjense que el ser humano, hay una palabra importante que se llama contencioso. Y contencioso es ser egoísta o ególatra. Una persona ególatra es una persona ensimismada que cree que todo lo sabe, que cree que todo lo tiene y que no tiene ninguna cosa que corregir. Son ególatras. No tiene que ver con salvación ni vida eterna, sino con juicio justo. Y no hay acepción de persona, dice el versículo 11. La acepción de persona literalmente nos habla de recibir la cara de una persona.
Dios no trata de juzgar a una persona a base de su cara, o sea, nacionalidad, raza, color, riqueza, etc. Dios nos juzga a todos por igual. No importa si nosotros somos del pueblo judío, que es el pueblo de Dios escogido, o somos gentiles. Dios no le importa eso. Dios lo que le importa es que somos su creación y que todos por igual vamos a recibir de ese juicio. Número 9. No hay preferencia con Dios. Dios no es parcial en el juicio. Dios no favorece a los judíos por sobre los gentiles. Dios es imparcial. Nos hablamos que Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3, del 9 al 12, nos habla de lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Y cita la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿alguno de los que está aquí es bueno? Levante la mano el que crea que es bueno. Decía esta mañana el pastor Paz en la prédica de las acacias, el que diga eso, levante la mano, el que diga que es bueno, lo mando a discipulado, para que aprenda el discipulado allá con el hermano José Gregorio. Nosotros ninguno somos buenos, ninguno de los que está aquí está libre de pecado, todos somos pecadores. Pero hay una diferencia, hemos sido justificados por la sangre del Cordero, hemos sido justificados por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La ignorancia de la ley no va a salvar al gentil. El que está afuera, que no conoce al Señor, que no ha entrado a una iglesia y que no conoce las Escrituras, ese no va a ser excusado. Él no se va a salvar porque no conoce la palabra de Dios. Él igualito va a ser juzgado. Él va a ser juzgado por lo que conoce. Y nosotros vamos a ser juzgados por lo que conocemos aquí. Número 10. Una persona es juzgada de acuerdo a la luz que tiene. A quien se le ha dado mucho, mucho se le va a demandar, dice Lucas 12:48. Cuando usted le da mucho, cuando usted conoce del Señor y usted empieza a conocer más, más se le va a demandar. Por ejemplo, cuando usted llega nuevo a una iglesia, ¿verdad? Usted es nuevo creyente, a usted le empiezan a enseñar, le empiezan a discipular, usted empieza a estudiar, empieza a ir a clases de preparación, se bautiza. Y luego, ¿verdad? Usted empieza a adquirir responsabilidades en la iglesia. De repente le dice, bueno, venga para que pase y usted dirija las alabanzas. Venga para que pase y ore. Venga, y le empiezan a dar responsabilidades. Se le empieza a demandar cuando usted empieza a aprender más, ¿verdad? Si usted no aprende, usted no le pueden demandar, porque dice, bueno, esta persona está comenzando. Pero cuando usted sabe un poco más, usted le dice, bueno, del conocimiento que tú tienes, usted tiene que venir para acá y aportarle a otro. Te exijo más porque sé que tú puedes dar más. Entonces el Señor dice, si ustedes saben más, porque cada día ustedes están creciendo en el Señor Jesucristo, a ustedes yo les voy a exigir más. El nivel de exigencia es cada día mayor para las personas que conocen la palabra. Pero los que están afuera se les va a juzgar igualito. Se les va a juzgar por lo que saben. Bueno, usted sabe, ¿alguna vez usted escuchó de Cristo? Sí, yo sabía que ese Señor estaba por ahí en la tierra. Bueno, usted va a ser juzgado igualito por eso. Va a ser juzgado porque usted conoce que matar es malo. Usted sabe que robar es malo. Bueno, ya usted sabe que eso, te juzgo por eso. Los judíos tenían la luz de Dios en forma escrita, eran los mandamientos. Los gentiles tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Vamos a leer el verso 15 de Romanos 2, que nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. O sea, nosotros hoy en día no estamos bajo la ley. Nosotros no tenemos que guardar los días de reposo, no tenemos que comer ciertos alimentos, no tenemos que vestirnos de cierta manera, ni orar levantando las manos hacia Jerusalén, orar 3 veces al día. Nosotros no estamos bajo esa ley. Pero Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Ya nosotros sabemos qué está bien y qué no está bien. Entonces, como está en nuestros corazones, de acuerdo a lo que nosotros sabemos y de acuerdo a lo que nuestro corazón nos indica, nuestra conciencia, nosotros debemos obrar y desechar lo malo y retener lo bueno. La conciencia es el conocimiento que tiene un ser de sí mismo y su entorno en lo moral, es un conocimiento del bien o del mal.
Todos los que están aquí tenemos conciencia, ¿verdad que sí? Amén. Sabemos lo que es la conciencia. ¿Alguna vez usted se le ha parado al angelito bueno y al angelito malo aquí? De repente viene el angelito bueno y te dice, Pedro, tú sabes que no tienes que hacer esto. Y yo lo miro así y le digo, pero es que yo quiero. El angelito malo, lo que vas a estar escuchando ese loco que está allá. Y tú le dices, ¿verdad que sí? ¿Lo hago? No, no lo hagas. Y entonces tú estás así como si estuvieras loco. ¿No les ha pasado? Y entonces dice, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, pero es una sola vez, déjala. Entonces tú dices, no, ya va, espérate, no. Y tiene como esa pelea ahí. Eso es la conciencia. Usted sabe que está mal, pero es que yo lo quiero hacer. Pero está mal. Y a veces terminamos escuchando lo que está mal. Pero otras veces, cuando el Espíritu dirige, usted dice, no, no, eso está mal, te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús, cuando somos más espirituales lo reprendemos. Y nos ponemos la mano del hombro y le decimos, te reprendo en el nombre de Jesucristo. No. Entonces, los hacedores de la ley son justificados. Los que no tienen ley, ¿verdad? Deben ser hacedores de la misma. Los judíos y los religiosos, mucha gente que está en la iglesia son judíos, son fariseos todavía, porque ellos son rectos, tienen una postura intachable y ellos se conocen la Biblia de atrás para adelante, hasta el glosario de la Biblia, hasta saben las páginas donde van los libros. Usted le dice, mira, ¿dónde queda el libro de Daniel? Página 595. Dice, wow, ya va, pero hasta las páginas se las saben. Pero no practican lo que ellos leen. No son practicantes de la ley. Nosotros, como hijos de Dios, como gentiles, como olivos injertados, nosotros tenemos que ser practicantes, hacedores de la palabra, porque la ley está insertada en nuestro corazón. Dios nos ha colocado que lo amemos con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro cuerpo y con todo nuestro ser. Amén. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, y entonces esa conciencia tiene algo, o nos acusa o nos defiende. Cuando usted hace lo bueno, usted es defendido, ¿verdad? No eres culpable, hiciste el bien. Pero cuando tú eres acusado, ¿verdad? Te dice, tú eres culpable. ¿Y qué reprende el sueño? Vamos a reprender ese espíritu de sueño. No, bro, abra los ojos, deje la florera espiritual. Mira que tú sí ves, mira cuando te diga, que te está señalando. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que en sus Biblias, queridos hermanos, vamos a hacer un ejercicio para que veamos esto. La Biblia está enlazada un versículo con otro. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad? Debemos estudiarla de manera progresiva, debemos estudiarla de manera organizada. Vamos a leer el versículo 2.12 y el 2.16 juntos. Yo lo voy a hacer como el ejemplo y luego lo vamos a leer todos para que veamos la verdad que estamos en Romanos 2. Vamos a reprender a esta hermanita aquí que no está pendiente de la clase. Romanos 2.12, y lo vamos a leer seguido. Yo voy a saltar cuando termine el versículo 2.12, lo voy a enlazar con el 2.16 para que me puedan seguir. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Vieron cómo se enlaza el versículo? Una verdad revelada. Vamos a leerlo todos juntos. Lo voy a leer con ustedes y ustedes me siguen, léanlo en voz alta. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Qué verdad tan importante vemos aquí, ¿verdad? Vamos a leer todavía, podemos llegar hasta el 2.17 y para la semana que viene vamos a dejar la parte del judío religioso porque eso va enlazado con el capítulo 3. Número 11, para los que están anotando. Nada está escondido o guardado en secreto ante el juez. Nosotros pensamos que el juez se le puede ocultar algo. En el juicio que representamos hace rato, el hermano Robert dijo que era inocente. Él ocultó la verdad.
pero para el juicio de Dios no. Y que ella decía por allá por dentro, pero si yo fui robada, yo fui ultrajada, ¿cómo es posible que salga libre ese hombre? Bueno, en mi caso que yo era el juez, para mí se me ocultó el arma, se me ocultó el modus operandi y se me ocultaron muchos detalles por los cuales yo no pude enjuiciar al Señor. Pero para Dios no, cuando lleguemos al momento en que Dios nos rinda cuenta, no vamos a poder hacer eso. Ya leímos Hebreos 4, 12 y 13, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 10, 26 y Apocalipsis 20, 12. ¿Voluntarios? Mateo 10, 26 y Apocalipsis 20, 12. 10:26 dice de esta manera: así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amén. No hay nada oculto que no haya de saberse, ni nada que esté escondido que no haya de ser manifestado. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra en algún momento se sabe. Usted puede decir una mentira o puede omitir una verdad, porque nosotros en esos tecnicismos somos especialistas. Dice, bueno, pero es que tú no me preguntaste. Pero tú tenías que decirme, ¿tú me preguntaste a mí eso? No. Yo te dije mentiras. No, yo no te dije mentiras, pero tú no me preguntaste eso. Ay, Juanita, el que se ríe de su picardía se acuerda. Tranquila que aquí nos señalamos porque todos hemos hecho eso. Todos los que estamos aquí lo hemos hecho. A veces, bueno, vale, pero tú no me dijiste que el hermano Robert iba a venir. Tú no me preguntaste. Ya va, yo soy adivino para saber que el hermano Robert venía para acá, para la iglesia. No. Pero entonces, fíjense, son cosas que el Señor no se le puede ocultar. ¿Y qué dice Apocalipsis 20:12? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que todo lo que nosotros hacemos está escrito en los libros. No hay nada, no hay un detallito que usted no haya hecho y que yo haya hecho en esta tierra que no vaya a ser juzgado, según sus obras. Por Jesucristo, que es el juez de todos los hombres, ¿verdad? Ese es el juez que nos va a juzgar. Imagínese usted cuando usted vaya al cielo, usted dice, ¿quién mira a jugar? ¿Me va a jugar Pedro con las llaves? No, Pedro no, porque Pedro tiene la entrada. Entonces, si nosotros pasamos y Pedro nos viene a jugar, se queda entrada solo. ¿Quién nos irá a juzgar a nosotros en el cielo? Resulta que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre y por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Quiere decir que Él es el que nos va a juzgar. Porque Él fue el que nos libertó. Él es nuestro abogado, es nuestro juez, es el que va a administrar la justicia y es el que va a administrar la bondad, la benignidad, la paciencia. Jesucristo. Entonces, en Él es que nosotros tenemos que confiar para que podamos ser librados de todas estas aflicciones. Número 12. Jesucristo será el juez supremo ante quien aparecerán todos los hombres. Dice la palabra en el último versículo, en el versículo 16 de Romanos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, o sea, Dios va a juzgar por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo un sacrificio. Entonces Él le dice, mira, tú eres mi hijo, yo te envié a la tierra para que tú salvaras a la humanidad. Tú diste tu sangre, yo no fui el que dio la sangre, tú te tuviste que encarnar como hombre y dar tu sangre. Y por esa sangre preciosa, tú justificaste a la humanidad. Los que creyeron en ti, que están de este lado contigo, estos van a ser salvos. Los que no creyeron en ti, estos no van a ser salvos. Entonces, yo tengo que jugar por medio de Cristo, porque Él es el dador de la vida espiritual. Él es el dador de esa salvación tan grande, por gracia. Porque eso no quiere decir que cuando vayan a juzgar a Joan, Joan, ¿qué hiciste esto en la tierra? Bueno, mira, yo hice esto y esto. Ah, ok. Dios le dice, ¿sabes qué? Tú eres culpable. Tú eres culpable porque tú pecaste, como todos nosotros. Cuando vayan a juzgar a María, si tú hiciste esto y eres culpable, y viene una persona de afuera y tú hiciste esto y eres culpable, los tres son culpables. Pero Joan y María, dice Jesucristo, ya va, espérate, un momentico. Ellos dos, mira, tienen mis vestiduras blancas y sin arrugas. Ellos se salvaron y fueron limpiados por la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario.
Yo pagué por su pecado y ellos creyeron en mí, así que ellos, póngamelos para acá. Y aquel que no creyó, él le dice, aquel no creyó, yo aquel no lo conozco, a ti no te he visto. Fuera, hacedor de maldad, a las tinieblas de afuera. Qué duro que por no creer en Jesucristo nos vayamos a ir a las tinieblas de afuera, por no confiar en lo que ha hecho Él en la cruz del Calvario, por no confiar en la salvación que Él nos dio. Entonces, por Jesucristo, conforme al Evangelio que Pablo está predicando, que es el Evangelio de Cristo, porque Cristo se le reveló directamente a Él, tenemos que creer, tenemos que presentar, ¿verdad? Incluir esto para ser perdonado y ser justificado. El Evangelio no es presentado correctamente si no hablamos del juicio de Dios. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado un Evangelio hermoso, un Evangelio de prosperidad, un Evangelio de sanidad, un Evangelio donde todo es light, pero no se paran en un púlpito a hablar de juicio, no se paran en un púlpito a hablar de pecado, no se paran en un púlpito a hablar del día de la ira de Dios? Les da miedo predicar Apocalipsis, porque Apocalipsis no trae gente, porque Apocalipsis no trae seguidores a la iglesia. Predica un evangelio a la medida, a lo que la gente quiere escuchar y no a lo que Dios te quiere hablar. Si estás acostumbrado a un evangelio que no te jurunga la vida, que no te mueve la fibra, entonces esta no es la iglesia que tú tienes que asistir. Porque esta iglesia Dios nos ha inclinado a predicar la verdad. Dios nos ha inclinado a predicar el juicio. Nos ha inclinado a jurungarle la vida a los que están allá y a los que estamos aquí. Porque no se crean que es fácil yo pararme en un púlpito cuando yo tengo pecado y cuando yo tengo cosas que cambiar. Porque todos somos pecadores. Cuando yo tengo actitudes en mi casa con mi esposa y con mi hija que yo tengo que mejorar. Pero yo estoy aprendiendo y yo se lo estoy poniendo en las manos de Dios y confieso mis pecados. Y cuando a mí me dicen algo, yo digo, sí, yo soy esto, pero Jesucristo pagó por mi pecado. Jesucristo me justificó y yo voy hacia adelante. En el tiempo de Él, pero voy hacia adelante y voy progresando cada día más. Los que estamos aquí, estamos acostumbrados que cuando predicamos una palabra y cuando ustedes escuchan una palabra, ustedes escuchan la verdad. Porque yo predico y mi esposa me dice que yo soy muy teólogo, pero es que tenemos que predicar así. Yo no puedo predicar agarrando versículos con pinza para que suene bonito el discurso, para que suene bonita la prédica. Yo no puedo agarrar, en Génesis habla de amor, en Apocalipsis habla de amor, en Hebreos y en Juan, y lo uno todo y saco una predicación hermosa y la enlazo toda ahí, qué bonita se escucha. Pero eso no es lo que Dios quiere hablar. Cuando tú lees las Escrituras y hacemos lo que estamos haciendo hoy, a la luz de la palabra, versículo por versículo, usted aprende. Porque es una enseñanza, como dice el profesor, que estoy viendo ahorita con el profesor Jorge, que él nos habla que nosotros somos adultos, todos los que estamos aquí somos adultos. Y debemos tener una enseñanza andragógica, no pedagógica. Una enseñanza pedagógica es que usted agarre y yo les diga, vamos a aprendernos todo el capítulo 2 de Romanos al caleta. Y usted aprende, y yo le repito, y usted se sabe el versículo completo. Pero ¿qué le queda a usted de esto? Yo les apuesto que la semana que viene yo les hablo de justicia y yo les digo, ¿qué hicimos nosotros en la justicia? Y usted se va a acordar de la representación del juicio que hicimos aquí. Nosotros somos una comunidad hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Estudioso de la palabra. Y aprendemos unos de otros. Aquí no hay jerarquía. Yo porque sea el pastor y mi esposa porque sea la pastora, no quiere decir que nosotros somos más que ustedes. Nosotros somos iguales, hijos de Dios, y nosotros adquirimos sabiduría unos de los otros. Y luchamos en la carne igualito. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros pasamos por encima de ustedes porque de repente yo estoy dando aquí la enseñanza. No. Ustedes escuchan y si ustedes tienen algo en que intervenir, yo les doy la palabra, así como hemos hecho aquí, y todos intervenimos e intercambiamos el conocimiento. Por eso es que yo les digo lo que toca la semana que viene para que ustedes estudien. Pero pocos hacen la tarea. Entonces, poco, por eso dije poco para no decir ninguno. Pero sí sé que hay gente que lee y que está ahí preparado. Por eso es un compromiso nosotros prepararnos, porque hay gente que lee e interviene. ¿Quieres hablar? Habla, María. Eso es lo que quería decir. No quería decir poco, sino que quería mucho. Esta mañana, hoy van a hablar de Romanos, Sí, pero antes de hablar de Romanos, antes de ponerme a leer Romanos,
yo voy a hacer una situación bien desagradable con mi hermano, porque le confié mi tarjeta de débito, yo no me la quería entregar, yo no lo pasé, pero yo estaba furiosa. Yo le decía, Dios mío, tengo tanta rabia, porque no me entregó mi tarjeta a tiempo, no pude comprar mi queso a la semana, o sea, eso me llevó a cosas. Y yo estaba furiosa, y yo, Dios mío, es que tengo rabia, no puedo. O sea, ay, verdad que hay que leerlo mal. O sea, no, porque eres inexcusable. Cuando leí esa palabra, inexcusable, ya, espérate, eso es lo que no tengo excusa, déjame verte que no tengo excusa. Y me regresé. Cuando empiezo a leer necios, desleales, sin afecto natural, implacables, yo me quedé, o sea, prácticamente Dios me cortó la cabeza en cristal. Porque, sí, porque no puedo, o sea, yo queriendo juzgar a mi hermano porque no me entregó la tarjeta de débito al momento y resulta que yo estaba haciendo mal, peor. Entonces, es verdad lo que dice, la palabra te exhorta, te edifica y te lleva a donde Dios quiere que te. Amén. Y me acordé de la escritura. Y me acordé de la escritura esa que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Amén. Entonces, bueno, terminamos aquí con la número 12, que Jesucristo será el juez supremo ante quien aparecerán todos los hombres. Amén. Conforme al Evangelio de Dios vamos a ser juzgados y el Evangelio tiene que ser correctamente presentado, queridos hermanos. Para la semana que viene, vamos a para que anoten la tarea y luego vamos a hacer el pequeño resumen para cerrar el servicio. La semana que viene vamos a empezar desde Romanos 2:17, ¿verdad? Y vamos a tratar de terminar el capítulo 3 completo, ¿verdad? Porque esto se enlaza. Esto tiene que ver una cosa con la otra, no podemos verlo separado. Entonces vamos a repasar lo que vimos hoy. ¿Qué vimos hoy? Vimos la justicia de Dios. La justicia es tanto para los impíos como para los hijos de Dios, lo que conocemos la palabra. Somos inexcusables, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestro credo, nuestra casa, nuestra religión, somos inexcusables. Somos juzgados, ¿verdad? Unos para salvación y otros para condenación. Tenemos que quitarnos la máscara, no podemos ser religiosos. Basta ya de la religiosidad dentro de la iglesia. Nosotros nos vemos bonitos, ¿verdad? De este lado. Pero cuando llegamos y salimos de aquí y nos vamos a nuestras casas, somos diferentes. Entonces tenemos que ser, acordar esta palabra, que somos inexcusables. La luz de Dios prevalece en todo lugar. La luz de Dios no se puede esconder y no se puede tapar. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras obras y nuestros hechos. Entonces que Dios les bendiga. Voy a orar para que Kenya y Juanita vengan a alabar y terminar el servicio. Ok, voy a orar bajo esta dirección. Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos, ¿verdad? Ajá. Vamos.